El día de hoy vamos a hablar de un tema de obesidad y trombosis, pero ya se habló previamente del tratamiento, entonces lo único que vamos a hablar en este caso es cuál es la asociación entre obesidad y el tromboembolismo venoso como tal. Entonces, para entrar un poco en materia, tenemos que tener en cuenta que el tromboembolismo venoso es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Ocasiona 900.000 eventos al año en los Estados Unidos y de esos se mueren 100.000 personas cada año. Hay un dato muy importante que me pareció, digamos, muy interesante, es que cada 315 segundos va a morir una persona por tromboembolia venosa. Y es una enfermedad que no solamente causa morbimortalidad, sino que está asociada con costos. Encontramos que puede ocasionar hasta 10 billones de dólares, pues puede ocasionar costos hasta de 10 billones de dólares al año, no menospreciando esta teología y muchas veces no ha tenido, digamos, no se le ha dado el verdadero valor que debería, digamos, tener como tal. Cuanto a la obesidad, eh, la OMS la va a clasificar dependiendo del grado y esta se clasifica por el índice de masa corporal. Entonces, obesidad grado 1 es, es cuando tengo un índice de masa corporal entre 30 a 34,9. Obesidad grado 2 entre 35 a 39,9 y obesidad grado 3 o mórbida, la que está por encima de 40. ¿Por qué es importante hablar de obesidad? Vemos que hasta el 40% de los adultos van a tener sobrepeso, pero 13% de los adultos en todo el mundo son obesos, con una prevalencia que se estimó en el 2017 y 2018 de 42%. Es uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura y ocasionó casi 5 millones de muertes en el 2017. Y en las diferentes proyecciones se estima que para el 2030 uno de cada dos adultos será obeso y uno de cada cuatro tendrá obesidad grave, encontrando la obesidad como uno de los principales factores de riesgo asociados a mortalidad para el 2019 y se estima que para el 2028 esté entre el primero o el segundo lugar de los factores asociados o factores de riesgo. La obesidad, principalmente la obesidad abdominal, va a estar relacionada con otras entidades como son la dislipidemia, la diabetes y la hipertensión, también con otras comorbilidades, pero ¿cuál será el papel en la tromboembolia venosa? Para poder explicar esto, nos remitimos primero a las bases celulares y moleculares de lo que es el tejido adiposo. ¿Qué encontramos? Que en el tejido adiposo hay una liberación de diferentes factores similares a las hormonas, que son las adipoquinas. Existen innumerables adipoquinas, las principales de las que más se han investigado son la adiponectina y la leptina, encontrando, por ejemplo, las funciones de las dos como tal, que la adiponectina está asociada con la adhesión celular, principalmente va a modular la expresión del BCAM1, el ICAM1 y la S-lectina, y la leptina lo que va a generar es que va a perpetuar una expresión del factor tisular, que haya mayor activación de la vía Janus quinasa y mayor expresión de NF-kappa beta. En cuanto a la obesidad, existe un desbalance de estas dos adiposinas, principalmente una disminución de la adiponectina y un aumento de la leptina. Esto es donde se va reflejado en las células endoteliales, en los monocitos, en las plaquetas y en las células del músculo liso. Esto me va a conllevar una resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina va a estar asociada con una pérdida de inhibición plaquetaria, por lo tanto un aumento de la actividad de las mismas y va a haber un aumento, va a haber una disfunción en la liberación y del AMP cíclico, por lo tanto me va a generar una disfunción plaquetaria. Se va a generar además un estado de hipercoagulabilidad y esto va a ser derivado de un aumento de los monocitos circulantes y estos monocitos van a estar asociados con mayor expresión del factor tisular, un aumento del incremento del coágulo como tal, aumento de los factores vitamina K dependientes, elevaciones tanto del fibrinógeno como el factor 8, 9, 11 y 12, y va a haber una disminución en el sistema de las proteínas C y S. También va a estar asociado con un estado de hipofrinolisis. Eso tiene que ver con un aumento del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, por lo tanto va a haber una disminución en la degradación del trombo, teniendo en cuenta que todos estos, digamos, estos factores me van a llevar a un fenómeno o a la aparición de fenómenos trombóticos.
Sabemos que la obesidad tiene una alta clara asociación con un riesgo cardiovascular, pero ¿cuál será su asociación con la enfermedad tromboembólica venosa? Y para poder dar respuesta a este, le traje, digamos, les traje varios estudios, encontrando, por ejemplo, este metaanálisis que se publicó en el 2008 en Circulation, donde se tuvieron en cuenta 15 estudios, de los cuales 3 eran estudios de cohorte y 12 de casos y controles, y que evidenciaron que la obesidad tiene un OR de 2.33, o sea, tiene 2.3 veces más riesgo de presentar tromboembolismo venoso como tal. Y si nos preguntamos, ¿será que entre mayor índice de masa corporal va a haber mayor asociación con eventos tromboembólicos? Digamos, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Traje dos estudios donde, por ejemplo, vemos en esta tabla que obesidad grado 1 tiene un OR de 2.85, siendo estadísticamente significativo, pero a medida que va subiendo el grado de obesidad, vemos como por ejemplo el grado 3 u obesidad mórbida va a tener un OR de 6.64 veces para presentar fenómenos tromboembólicos, por lo tanto, entre mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Encontramos otras variables como son la circunferencia abdominal, que son variables que van a estar asociadas a la obesidad, y una circunferencia abdominal por encima de 100 centímetros va a tener un RR de 3.92, estadísticamente significativo por su intervalo de confianza, para el riesgo de perpetuar o de generar fenómenos tromboembólicos venosos. Cuando queremos evaluar y comparar si la obesidad es un factor, digamos, que tiene mayor peso, por ejemplo, con la hipertensión o con la diabetes. Este es otro metaanálisis del cual se tuvieron 62.552 pacientes, de los cuales, teniendo en consideración que la mayoría eran estudios de casos y controles, donde la obesidad tuvo mayor OR que la hipertensión arterial y la diabetes para presentar fenómenos tromboembólicos. Entonces podríamos decir que la obesidad, digamos, es un factor que tiene más peso para la asociación de dicho evento. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, vamos a ver que les traigo un estudio donde encontramos que tanto en el análisis univariado como en los diferentes modelos multivariados, la resistencia a la insulina se asoció con eventos tromboembólicos venosos, inclusive por encima, por ejemplo, de valores de laboratorio como triglicéridos, HDL, inclusive como la PCR de alta sensibilidad, que también han estado como asociados a fenómenos tromboembólicos. No solamente la obesidad como por fisiopatología va a generar eventos tromboembólicos, sino que la obesidad también va a tener ciertos efectos mecánicos. Y este efecto mecánico se va a ver derivado o se va a ver representado por un efecto hemodinámico secundario, un aumento de la presión intraabdominal, y esto me va a generar una disminución en la velocidad de flujo, por lo tanto, mayor riesgo de presentar fenómenos tromboembólicos. Les traigo una tabla donde quisieron comparar tanto las velocidades como los diámetros de la vena femoral común en pacientes con IMC por debajo de 27 o más de 27. ¿Y qué es lo que encontraron? Pacientes con índice de masa corporal por encima de 27, digamos, tenían mayor diámetro de la vena femoral común, pero con una disminución de la velocidad de la misma. Y todo esto tiene que ver con el aumento de la presión intraabdominal. También hay otras variables hemodinámicas como el índice de pulsatilidad, que se vio que este era mayor en los pacientes obesos y tiene que ver más que todo con la resistencia a ese flujo de salida. También hubo menor esfuerzo cortante y este se asoció principalmente con menor velocidad de flujo. Hay otras, digamos, otras variables de las cuales uno puede tener en consideración y pueden haber desenlaces subrogados con respecto a esta, que es la grasa epicárdica, y la grasa epicárdica es un marcador sustituto de la grasa visceral. Cuando miramos la grasa epicárdica y su relación con tromboembolia venosa, entre mayor espesor tenga la misma, mayor riesgo o mayor asociación va a tener con fenómenos tromboembólicos venosos. Cuando queremos mirar, por ejemplo, no solamente el primer evento tromboembólico, sino será que la obesidad está asociada con recurrencia de la enfermedad tromboembólica venosa, les trae un estudio que fue el estudio austriaco, donde se obtuvieron 1.107 pacientes, de los cuales se hizo un seguimiento a 48 meses posterior a un evento tromboembólico venoso. ¿Y qué se obtuvo?
tuvo 168 recurrencias o 168 trombosis venosas profundas. Cuando quisieron hacer el análisis dependiendo del peso, que es lo que encontraron, que pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30 fueron los que más se asociaron con ese evento tromboembólico, o sea, más se asociaron con recurrencia de la misma, comparado con pesos entre índice de masa corporal entre 25 y 29 y menor de 25. No olvidar que la obesidad también está ligada directamente con una entidad que es el síndrome metabólico, teniendo en cuenta que el síndrome metabólico va a ser, digamos, un conjunto de enfermedades de las cuales están asociadas con mayor riesgo de desenlaces cardiovasculares. ¿Y por qué se va a generar el síndrome metabólico? Debido a la fisiopatología previamente mencionada, encontramos que la obesidad puede perpetuar o puede favorecer la aparición de dislipidemia, de hipertensión arterial y de diabetes. Y cuando miramos los diferentes criterios diagnósticos, tenemos que tener en cuenta que los principales criterios diagnósticos para poder dar y, digamos, como para que pueda cumplir o que pueda estar dentro del síndrome metabólico, tenemos que tener en cuenta que está el índice de masa corporal más de 30 y la circunferencia abdominal, que eso va a depender y va a variar dependiendo de las diferentes regiones, ya que las de Norteamérica son diferentes a las europeas y probablemente sean diferentes a las colombianas, pero todas comparten algo similar, que es digamos, como la obesidad central. ¿Y será que habrá alguna relación entre síndrome metabólico y la enfermedad tromboembólica venosa? Encontré digamos, esta tabla donde hay diferentes estudios, tanto de estudios de casos y controles como estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos, de los cuales el síndrome metabólico se asoció tanto como primer evento tromboembólico, con evento tromboembólico sintomático y también con recurrencias de los mismos. Por lo tanto, el síndrome metabólico como tal, derivado de la obesidad, va a estar más relacionado con eventos tromboembólicos. Y algo llamativo que también encontré, digamos, en la literatura, es que cuando este es un estudio que quiso evaluar en pacientes con síndrome metabólico y los diferentes componentes, cuál era su asociación con fenómenos tromboembólicos. ¿Y qué es lo que encontraron? Que cuando yo aislaba la obesidad digamos, de los parámetros estudiados, ninguno de los otros componentes, o sea, la hipertensión, en el síndrome metabólico, encontramos que este se asoció tanto a primer evento tromboembólico, a trombosis venosa sintomática, inclusive a recurrencia de los fenómenos tromboembólicos, y pareciera que todo esto es derivado de la obesidad como tal. En cuanto a este estudio, que me pareció muy interesante, donde quisieron comparar los pacientes con síndrome metabólicos y los diferentes componentes del mismo en relación a el tromboembolismo venoso, ¿qué encontraron? Que si yo tengo los pacientes que, digamos, que incluyo el peso, todos, digamos, todos los factores como tal se asociaron a fenómenos tromboembólicos, pero si yo excluyo el peso, excluyo la circunferencia abdominal, no hubo asociación, sea que yo tenga un componente individual o tenga el componente agrupado, no hubo diferencia en cuanto a mayor riesgo tromboembólico. Entonces, en general, la obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial. Es un factor de riesgo que vimos que es un factor de riesgo considera independiente para eventos tromboembólicos venosos e inclusive es un factor de riesgo mayor para eventos tromboembólicos que la hipertensión arterial y la diabetes. Entre mayor índice de masa corporal, vimos que hay mayor asociación y mayor riesgo de tromboembolia venosa. Este se va a acompañar de diferentes cambios, tanto en el sistema hemostático, en el lecho vascular, pero también va a tener cambios sistémicos, por lo tanto la obesidad se va a considerar una enfermedad sistémica y va a favorecer el desarrollo de trombosis. Tenemos que garantizar terapias dirigidas a la reducción de peso visceral para ayudar a controlar tanto el proceso trombótico o protrombótico, pero también para promover la salud cardiovascular. Y eso era todo lo que traíamos hoy, profe.